Bien. Bueno, vamos a ver algunas características de los principales agentes de limpieza y desinfección. Acá vemos algunos del mercado. Y primeramente vamos a hablar de los detergentes. Como definición general, un detergente es cualquier sustancia que sola o mezclada nos va a facilitar la operación de limpieza. Y en general, estos productos se utilizan para lo que es limpieza húmeda de superficies, que están entrando, las que nos interesa limpiar porque están en contacto con los alimentos, y también se utilizan detergentes específicos, ¿no?, para la limpieza de las manos de los operarios. Nos van a ayudar a remover las partículas y también van a hacer que utilicemos menos tiempo para la limpieza y que se reduzca el consumo de agua. Y nos podemos preguntar de qué manera los detergentes pueden, por ejemplo, limpiar la grasitud. ¿Por qué? ¿Cómo funciona ese poder desengrasante que tienen? Acá vemos dos sustancias que claramente no se mezclan, ¿no es cierto? El agua y el aceite. Las grasas y los aceites no son solubles en agua y por eso también ejercen ese efecto protector que habíamos visto sobre los microorganismos, ¿no? Cuando tenemos microorganismos asociados a este tipo de residuos, bueno, se ven ahí favorecidos, están lejos o no quedan al alcance, digamos, del sanitizante. Entonces tenemos que remover este tipo de suciedades. ¿Y cómo lo logran? Porque un detergente permite que la grasa se pueda mezclar con el agua, que es en definitiva lo que hacemos cuando estamos desengrasando una superficie. Los detergentes vamos a ver que funcionan como una especie de puente entre las sustancias oleosas y el agua. Imaginen que ahí tenemos un residuo, un aceite, por ejemplo, una grasa, y lo queremos vehiculizar en el agua. El detergente es una molécula, que acá está graficada, digamos, en 3 dimensiones, que tiene toda una región, esta región gris, que es afín, digamos, que puede interactuar con las sustancias oleosas como el aceite. Y tiene otra parte, acá representada en estos colores rojo y amarillo, que es una zona que puede interactuar bien con el agua. De manera tal que logra justamente que se pueda vehiculizar en el agua esa sustancia que en principio es insoluble en agua. Acá lo tenemos representado de otra manera. Se dice que se forma una micela, ¿no? Esta gotita de grasa, esta porción de grasa, se ve rodeada por el agente detergente, que tiene estas zonas rojas, digamos, que son afines al agua, y esta partecita que le permite una buena interacción con la grasa. Entonces, de esa manera, esa partícula de grasa va a ser disuelta, entre comillas, no disuelta, pero va a ser emulsionada en el agua y se va a poder vehiculizar. Y una cuestión importante es la elección de un detergente, ¿no? Nosotros vamos a ver un degradé de cosas que van desde lo más doméstico hasta ya procesos que requieren un detergente más específico. Pero siempre vamos a tener que tener en cuenta la naturaleza de la suciedad, por eso hicimos todo el análisis previo de distintos tipos de suciedades posibles. También el material de la superficie a tratar, porque nosotros vamos a querer una buena conservación de los materiales de nuestros equipos, ¿no? O de las superficies de nuestras instalaciones. Entonces son dos cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Los productos de limpieza, como cuestión general, tienen que cumplir una serie de requisitos, que son poder emulsificar, como veíamos recién, poder dispersar a la suciedad y humectar a esa suciedad, de manera tal de llegar hasta la zona del contacto entre esa suciedad y la superficie que queremos limpiar. Tiene que tener una buena, digamos, penetración en esa suciedad. Además, tiene que tener buenas características de escurrido, ser muy soluble en agua y fáciles de enjuagar, para que nos faciliten las operaciones. También es deseable que sean ecológicamente seguros y siempre tienen que estar aprobados por la autoridad sanitaria.
¿Cómo podemos verificar esta condición? Ahora les voy a compartir. Acá yo les dejo estos links que ustedes pueden poner en el buscador y van a llegar, esperen que les voy a mostrar esto, a información de este tipo. Por ejemplo, algunos productos van a ver que están designados como de venta libre, y entonces, por ejemplo, la ANMAT tiene estos listados con el nombre del producto. Fíjense, por ejemplo, acá, cuál es la denominación, cuál es su composición, si es de venta libre, cuál es la presentación y hasta cuándo está autorizado esa comercialización. En general, las empresas lo que hacen es ir renovando periódicamente estas autorizaciones. ¿Ven? Por ejemplo, qué sé yo. Acá tenemos, qué sé yo, alcohol etílico, bueno, este otro que también tiene una composición alcohol etílico, nitrito de sodio, bueno, nos va a decir la composición y el nombre comercial y todas las características, ¿no? Entonces ustedes pueden, si utilizan algún agente de limpieza, verificar si está dentro de estos listados. Este es el de venta libre, hay también uno que corresponde a productos, a ver, esperen que se los voy a buscar, a productos que son de uso profesional. Tal vez quienes ya elaboran cervezas o otros productos utilicen algunos de los que están en la otra lista. Están linkeados en el aula virtual también, ¿no? Sí, en el Y aula virtual van a esto los poder tiene. acceder. De todas formas, cada tanto se van actualizando, ¿no? Entonces uno tiene que ver que estos son de venta profesional. Entonces uno puede buscar, a ver si estoy utilizando algún producto, si figura en este listado. Los que son de venta profesional, obviamente requieren de mayor capacitación para ser utilizados. Entonces, importante que estén aprobados por la autoridad sanitaria. ¿Qué cuestiones no deben hacer los productos de limpieza? Bueno, corroer las superficies que queremos tratar y tienen que en lo posible ser de baja toxicidad, o sea, no ser tóxicos, ¿no? Cuando usamos detergentes, vamos a ver que tenemos distintos tipos, ¿no? Una cosa importante, no solo en el uso de detergentes, sino como norma general en el uso de cualquier producto para la limpieza y desinfección, es siempre seguir las indicaciones del uso del fabricante. Sí, Bien, un poco lo que les queríamos mencionar es esta clasificación de los distintos agentes de limpieza. Tenemos detergentes que son de tipo alcalino, que nos permiten, en realidad, tienen una acción bastante amplia, ¿no? Pero trabajan sobre la suciedad orgánica, por ejemplo, las grasas. En cambio, los detergentes ácidos o limpiadores de tipo ácido son los que nos sirven para eliminar suciedad más de tipo mineral, como es el sarro, la piedra de la leche, por ejemplo. Podría ser también la piedra de la cerveza. Tenemos productos que se comercializan como desengrasantes, que son más específicos, tienen una acción más específica para trabajar, para eliminar aceites y grasas. Algunos limpiadores que se llaman abrasivos, que lo que nos permiten, nos favorecen o contribuyen a la acción mecánica, ¿no? Entonces, cuando tenemos suciedad adherida o incrustada, pueden ser muy útiles, ¿no? Puede ser de tipo orgánica o mineral. Y después hay detergentes enzimáticos, que los enzimáticos, vamos a ver un ratito, tienen enzimas que nos permiten retirar suciedad muy específica. Bien, habíamos visto, inclusive cuando hicimos la actividad domiciliaria, analizamos distintos tipos de suciedades, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la suciedad orgánica, hablamos de que podía haber azúcares simples y complejos, como pueden ser el almidón, la lactosa, la glucosa.
Estos azúcares van a ser, los simples son solubles en agua, ¿no es cierto? Si yo pongo una cucharadita de sacarosa del azúcar común de mesa en agua, se disuelve. Pero a veces vamos a necesitar la presencia de álcalis. Álcalis que sería justamente un detergente o un agente de limpieza alcalino. Y ahora vamos a ver un poquito en detalle qué características tienen los alcalinos. Ese tipo de suciedad puede ser desde muy fácil, cuando son azúcares solubles, a más difíciles, ¿no? Cuando son azúcares más complejos o que han sufrido algún proceso térmico, por ejemplo. Como les decía, los agentes de limpieza recomendados son los alcalinos. Después vimos también dentro de la suciedad orgánica la presencia de grasas, como por ejemplo la presente en manteca, crema, aceites y grasas de cocción, por ejemplo. Se van a solubilizar también en medios alcalinos. Estos medios se caracterizan por tener pHs altos, por tener pHs por encima de 7. Su remoción en general es difícil, y los agentes de limpieza van a ser alcalinos y además lo vamos a combinar con altas temperaturas. Otro tipo de suciedad orgánica son las proteínas, que van a estar asociadas a alimentos como el huevo, los productos lácteos, las carnes, la gelatina. También son solubles en álcalis. La remoción es muy difícil, ¿vieron? Cuando queda ahí adherido en el fondo de alguna olla de cocción o de las fuentes y demás, es difícil removerlas, ¿no? Requiere mucha acción mecánica. Entonces, lo que se recomienda para remover ese tipo de suciedad van a ser agentes alcalinos, alcalinos clorados o alcalinos fuertes, ¿no? Y después, dentro de la suciedad inorgánica, lo que nos interesa es la suciedad de tipo mineral. Como vimos, puede ser el sarro, por ejemplo, óxidos, o algunas sales de agua que se hayan precipitado, la piedra de la leche. En esos casos, la solubilidad se va a dar en medios ácidos. La remoción puede ser de fácil a muy difícil, dependiendo de qué tanta suciedad tengamos. Y el agente de limpieza va a ser ácido o alcalino con ciertos aditivos que son secuestrantes. Bueno, y ahora vamos a ver, los vimos en forma general, ahora vamos a charlar de algunos de estos agentes de manera más particular. Ay, no me pasa la diapositiva. Esperen que se la comparto de vuelta porque no sé, a veces se traba. Porque, ¿No podés? no sé por qué se me traba la... A ver, ¿dónde la puse? Yo no la tengo en esta compu encima. No, no hay problema, ahora la comparto de vuelta. Se traba y no te deja correr las diapositivas. Pero ahora la pongo de nuevo y ahora funciona. Yo estoy acá en General Rodríguez, que está todo el pueblo sin internet, así que estoy haciendo la parabólica humana, digamos. Bueno, vamos a ver primeramente los detergentes que utilizamos habitualmente en las cocinas de las casas, ¿no? Los que son de uso doméstico. Se dice que son detergentes de un propósito general, ¿no es cierto? ¿Qué características tienen? En general son muy seguros para el uso y son suaves, no van a dañar las superficies porque no son demasiado agresivos, pero van a ser eficientes para superficies ligeramente sucias o para que sean efectivos si la suciedad es un poco más complicada de retirar, lo que vamos a necesitar es darles mayor tiempo y acción mecánica. Y acá hay que diferenciar, no es lo mismo si yo estoy en mi casa y tengo que limpiar una olla pequeña, que si ya estoy elaborando una escala más grande y tengo que limpiar una paila. Entonces, las posibilidades que tenemos respecto de la acción mecánica son distintas. Por eso, a veces, este tipo de detergentes no nos empiezan a resultar convenientes cuando nuestra escala es un poco mayor y tenemos que limpiar equipos más grandes o que tienen una suciedad que está más adherida o más incrustada.
Después hay también detergentes que se llaman enzimáticos. Estos se van a usar cuando tal vez utilizar un detergente alcalino o ácido nos puede traer un problema en cuanto a la integridad de la superficie de los equipos, es decir, los puede corroer o los puede dañar. Entonces, existen ciertos detergentes que están diseñados para un tipo de suciedad en particular y que nos previenen de este daño a los equipos. Em, las enzimas son específicas para un tipo de suciedad. Por ejemplo, si hablamos de la producción de miel, vamos a encontrar detergentes enzimáticos útiles para atacar la suciedad debida a proteínas, por ejemplo, que provienen del polen, o para atacar suciedad debida a lípidos o de hidratos de carbono. Pero la desventaja que tienen es que no nos permiten atacar a todo ese tipo de suciedad al mismo tiempo. Son muy específicas. Entonces, pueden servir para un determinado punto del proceso en donde lo que prevalece es un tipo determinado de suciedad. Por ejemplo, tenemos muchos lípidos. ¿Cómo actúan este tipo de detergentes? Bueno, contienen justamente moléculas que se llaman enzimas, que lo que hacen, tienen como, digamos, como que tienen una zona, un sitio en el cual va a ser captada la suciedad que nos interesa eliminar y el proceso de lavado se ve acelerado porque la enzima permite una, mm, un, una remoción, en este caso vean acá cómo ha actuado sobre esa partícula y la ha Una, descompuesto, la rompió de manera tal que se vuelve más soluble en el medio, en el agua, por ejemplo. Los detergentes alcalinos, acá tenemos algunos ejemplos. Como les decía antes, son detergentes que tienen pHs altos, ¿no? En general hay un amplio espectro de pHs que van entre 7 a 14. Si cuanto más alto sea el pH, ese detergente va a tener una acción más cáustica, van a ser más alcalinos, y está bueno porque nos van a facilitar, van a acelerar el proceso de remoción de la suciedad, pero también cuanto más alcalinos son, nos van a traer más problemas en cuanto al cuidado de las superficies, de los materiales, de los equipamientos. Eh, este tipo de detergentes tienen muy buenas propiedades emulsionantes, es decir, lo que hacen es justamente esto de poder facilitar que la suciedad pase al medio acuoso y pueda ser arrastrada. Pueden disolver restos de sólidos y se utilizan en la mayoría de las tareas de limpieza. Casi todos los detergentes, bueno, salvo que sean neutros, que se utilizan en la industria son alcalinos. Para ciertos tipos de limpieza, el principio que se utiliza, el compuesto que se utiliza, es el hidróxido de sodio. Ustedes seguramente lo conocen porque el hidróxido de sodio tiene una presentación que es la soda cáustica, ¿no? El que usamos para destapar las cañerías, por ejemplo. Obviamente, cuando vamos a utilizarlo para algún proceso de limpieza, en la industria se suelen utilizar para lo que se conocen como métodos de limpieza SIP, que funcionan en circuitos cerrados. Ya lo vamos a tratar la clase que viene. Se puede utilizar soda cáustica inclusive para que actúe más rápido a altas temperaturas. Ese sería el aspecto que tiene el hidróxido de sodio. Y tiene como ventaja, ¿no? Ser un detergente poderoso y también un bactericida efectivo. Pero tiene algunas desventajas el uso de este producto, que es muy corrosivo, como les decía, algunos metales como el aluminio y el zinc se ven afectados muy rápidamente. Y también su uso necesita de muchos cuidados porque es riesgoso para la salud. Por lo tanto, requiere capacitación y protección personal adecuada. Bueno, vamos a ver ahora algunos desinfectantes. Hasta ahí charlamos algo sobre los agentes que se utilizan principalmente para la limpieza. Bien, desinfectantes. Vamos a definir a un desinfectante como todo agente físico o químico que actúe sobre los microorganismos y que los destruye, ¿no? Estos productos tienen que también cumplir con algunas características. Primero, tener un efecto antimicrobiano suficiente.
impedir la proliferación de cepas resistentes. Recuerden que habíamos visto en la clase anterior que las tareas de limpieza reducían la cantidad de microorganismos y que los que suelen quedar luego de la limpieza son aquellos que son más resistentes. Por eso los desinfectantes tienen que tener acción justamente contra esos microorganismos. Tenemos que poder eliminarlos en algunos casos luego de su aplicación, por lo cual esperamos que sean fácilmente solubles. Y también aplicarlos, ¿no? Para ambas cosas necesitamos que sean solubles. Ser estables durante el almacenamiento. Ahora vamos a ver un poco más qué pasa con algunos productos de desinfección durante el almacenamiento. Cumplir con los requisitos legales con respecto a la inocuidad y a la salubridad. Y ser razonablemente económicos. Por supuesto, en todos los casos necesitamos productos que podamos adquirir. También en este caso, no se los voy a volver a mostrar, pero podemos chequear si los productos que utilizamos están aprobados en este tipo de listados. En este caso yo les presenté los del ANMAT. Los productos desinfectantes no deben, al igual que vimos antes, corroer las superficies a tratar ni ser tóxicos. Lo mismo aplica para los detergentes. Y veamos ahora algunas de las características de los agentes de desinfección que más se utilizan en la industria de alimentos. Recién comentaba Carlos, creo que fue Carlos, sí, que él no utilizaba el ácido peracético, sino que utilizaba algún otro. Vamos a ver que estos agentes que nosotros les presentamos, en muchos de los productos comerciales, se presentan combinados, ¿no? Porque cada producto desinfectante, cada agente de limpieza y desinfección tiene un diseño que lo hace específico, que el proveedor nos lo va a vender especificando para qué uso. Pero nosotros lo vamos a ver en forma separada, digamos. Después comercialmente van a encontrar productos mezclas de estos, ¿no? Bien, entre los agentes más utilizados tenemos los agentes clorados, que ahora entre ellos está la lavandina. Vamos a ver algunas características específicas de estos agentes. Tenemos compuestos que se llaman compuestos iodados. El amonio cuaternario es otro agente de desinfección. El ácido peracético, el peróxido de hidrógeno y el alcohol, ¿no? Varios de estos mencionaron ustedes que utilizan en sus procesos de limpieza y desinfección. Nosotros en la plataforma les dejamos información específica de cada uno de ellos. Ahora vamos a ver algo un poco general. Bien, la lavandina, como es el que efectivamente ustedes utilizan más ampliamente, vamos a desarrollarlo un poquito y a conversar un poco sobre sus características. Su principio activo es el hipoclorito de sodio, que es una sustancia que es muy oxidante y por eso permite la limpieza. Es estable a pHs altos. Generalmente se vende en concentraciones que van de 25 a 55 o 60 gramos de cloro libre. Y se lo utiliza para este tipo de operaciones, desinfección de cocinas, pisos, utensilios, superficies, equipos, mesadas, etcétera, ¿no? Tienen un amplio espectro de utilización. Respecto de este agente desinfectante, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para que su utilización sea correcta y su acción efectiva. Primeramente, que tenemos que siempre mantenerla en un lugar fresco y oscuro, porque es afectada por la luz, el calor y el paso del tiempo. Y ahora vamos a entrar en detalle. Tenemos que ver también cuál es su tiempo de conservación. En general, en muchos casos, es de 180 días a partir de la fecha de envasado, siempre que esté en el envase original y que la almacenemos de acuerdo a lo que comentamos recién, en condiciones adecuadas. Si nosotros hacemos una dilución de la lavandina, lo que tenemos que hacer es utilizarla durante el día. Y ahora vamos a ver por qué. Y siempre esa dilución se debe realizar en agua fría, porque si el agua está caliente, lo que vamos a hacer es que se deteriore, se descomponga el principio activo y va a perder su efectividad.
Bien, otro desinfectante que solemos utilizar es el alcohol. Este también tiene un amplio efecto antimicrobiano y actúa por oxidación. La actividad va a depender de la concentración y la mayor eficacia es cuando se encuentra en concentraciones entre 60 y 80%. Cuando está más diluido, pierde efecto contra los microorganismos, y cuando está demasiado concentrado, lo que hace es deshidratar a los microorganismos, con lo cual puede que permanezcan latentes. Así que usualmente se utiliza entre el 70 y un máximo del 96%. La forma más frecuente de utilizarlo y la más efectiva también es al 70%, muchas veces como gel antibacterial, por ejemplo, para las manos. Y una característica es que tenemos que utilizarlo y es válido su uso siempre que las superficies estén bien limpias, porque tiene justamente una baja capacidad de penetración y un efecto residual muy breve, es decir, cuando se evapora, se elimina y por lo tanto pierde su efectividad. Las ventajas que tienen es que actúa muy rápidamente, incluso a partir de los 15 segundos, y que actúa sobre muchos microorganismos. Tiene un amplio espectro antimicrobiano. Como las desventajas, vamos a mencionar que no tiene efecto persistente, o sea, con el tiempo pierde su actividad, y si hay mucha materia orgánica, es decir, si yo lo aplico sobre una superficie que está sucia, muy rápidamente pierde su efecto, ¿no? Su capacidad desinfectante, inclusive mucho más rápido que otros desinfectantes. Esta información ustedes la tienen con más detalle en un documento que está en la plataforma, pero vamos a conversar ahora brevemente sobre lo que figura acá. Nosotros dijimos que para elegir el desinfectante teníamos que saber primeramente el tipo de suciedad que queremos tratar, y por otra parte conocer muy bien las superficies que vamos a limpiar y también conocer nuestro proceso, porque a veces hay ciertas características particulares de nuestro proceso que hacen que sea mejor uno u otro desinfectante. Y algunos de los aspectos que tenemos que tener en cuenta son los que figuran acá en la columna de la izquierda. La corrosividad, ¿sí? ¿Qué significa que sea corrosivo? ¿Qué tanto me va a atacar a los materiales? Este otro aspecto, si es irritante para la piel, porque esto tiene que ver con el efecto que puede causar en el operador y también a veces con el nivel de entrenamiento que necesitamos para utilizar un producto. El rango de pH en el cual es efectivo, porque de repente yo trabajo con un proceso en el cual el pH se da habitualmente, el tipo de producto tiene características de acidez o basicidad que hacen que se vuelva menos efectivo un desinfectante que otro. Si es afectado por la materia orgánica, ¿sí? Si es muy afectado, bueno, tendré que tener un diseño de mi proceso de limpieza y desinfección tal que la reducción de la materia orgánica sea la adecuada para que el agente desinfectante tenga una acción correcta. Si tengo el tipo de agua que tengo, me va a afectar. Entonces, por ahí, si yo tengo un agua que es muy dura, tendré que ver si me afecta o no al desinfectante. Si tiene acción residual o no. Hoy nos comentaba Carlos, por ejemplo, la necesidad de que tenga una acción residual, de que permanezca. Si es estable en la solución de uso y si forma o no espuma, porque a veces cuando forma espuma nos puede complicar un poco, dependiendo de qué concentración se encuentre, el eliminarlo. Y entonces vemos que, por ejemplo, respecto de la corrosividad, el cloro tiene una corrosividad de moderada a alta. Los desinfectantes yodados, que también se llaman yodóforos, tienen menor corrosividad. El ácido peracético es ligera, al igual que el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. Y los compuestos de amonio cuaternarios, no resultan corrosivos. Entonces, esta puede ser una ventaja a la hora de elegir este tipo de compuestos. Respecto del efecto en la piel, tanto el cloro como los iodóforos, como el peracético, como el peróxido de hidrógeno pueden resultar irritantes, mientras que los compuestos de amonio no.
Acá tenemos los rangos de pH, fíjense el cloro funciona bien entre 5 y 7, los iodóforos entre 2 y 8, el peracético 2 a 8, el peróxido de hidrógeno de 2 a 7 y los compuestos de amonio de 4 a 9. Si son afectados por la materia orgánica, ¿qué significa esto? O sea, que pierden efectividad si están en presencia de materia orgánica. El cloro vamos a ver que sí, ahora en un ratito vamos a ver qué sucede cuando va pasando el tiempo, cómo va perdiendo efectividad el cloro y también cómo la presencia de materia orgánica reduce su acción. Los iodóforos también son moderadamente afectados por la materia orgánica, el peracético y el agua oxigenada parcialmente, y los compuestos de amonio también moderadamente. Fíjense que en todos los casos yo voy a necesitar una limpieza previa, porque si no voy a estar perdiendo efectividad cuando aplique el desinfectante. Respecto de la dureza del agua, los clorados no son afectados, sí lo son los iodóforos, el ácido peracético y el peróxido de hidrógeno, y los de amonio son más afectados todavía. Respecto de la actividad residual, el cloro no tiene, recién mencionábamos, ¿no? Esto puede llegar a ser una ventaja si yo lo que quiero es que se pierda la actividad residual, que no tenga actividad residual, porque, por ejemplo, no voy a enjuagar en una cierta proporción, de manera tal que no me va a afectar que quede algo de ese producto. Siempre eso, por supuesto, tiene que estar evaluado, validado previamente. Los iodóforos tienen una cierta residualidad, el ácido peracético y el peróxido de hidrógeno no, y los compuestos de amonio sí, como comentábamos al principio. La estabilidad en el uso, o sea, si yo preparo una solución, ¿me sirve dentro de un cierto tiempo? Bueno, en el caso de la lavandina vamos a perder muy rápidamente, o el cloro en general. El iodóforo va a ser algo más lento, igual que el peracético y el peróxido de hidrógeno. En cambio, los compuestos de amonio son bastante estables. Y con respecto a la formación de espuma, el que tiene una moderada formación de espuma son los iodóforos y los compuestos de amonio pueden tener alta formación de espuma. Bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora algunos factores que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos sustancias para la limpieza y desinfección. Siempre, siempre hay que respetar las instrucciones de uso del fabricante, sea cual fuere el producto que están utilizando. Tenemos que utilizar elementos limpios y desinfectados para prevenir cualquier contaminación. Por ejemplo, si voy a preparar una dilución de lavandina, bueno, que el recipiente, el balde o el bidón donde la voy a preparar esté perfectamente limpio. Y siempre también considerar las precauciones de seguridad. Que tengo que usar guantes, necesito usar un delantal, bueno, todas esas cuestiones, tengo que estar en un lugar que esté ventilado. ¿Qué me pasa si me salpico con ese producto? ¿Me tengo que jugar con agua? ¿Cómo tengo que hacer en caso de una emergencia? Entonces, en el envase vamos a verificar cuestiones tales como cuáles son sus usos, de qué forma lo tengo que usar, cuál es la concentración del producto que he comprado y cuál es su fecha de vencimiento. Vean acá cómo nos aparecen inclusive instrucciones específicas, por ejemplo, para desinfectar agua, ¿de qué manera tengo que hacerlo con este producto en particular? ¿Qué cuidados tengo que tener de seguridad? Mantener, por ejemplo, fuera del alcance de los niños, que es irritante para los ojos. Cuestiones también como no mezclar con otros productos, en el caso de la lavandina, etc. Y acá una cuestión importante. Vean acá cómo nos aparece una referencia respecto de durante cuánto tiempo puedo consumir al producto. En este caso nos dice preferentemente dentro de los 150 días desde la fecha de envasado. Acá vean la concentración del producto, en este caso la lavandina, me tiene que indicar en algún lugar del envase cuál es su concentración, 55 gramos por litro.
Estoy bajando el cero que me estaba sonando. Acá, fíjense, en este caso nos aparece, vieron que decía que había que utilizarlo dentro de los 150 días. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy dentro o no de ese periodo de tiempo? Bueno, tengo acá un dato respecto de cuándo fue elaborado. Y también aparecen algunas otras cuestiones, como alguna cuestión respecto al lote productivo. Bien, bueno, acá otro caso, ¿ven? Las precauciones de seguridad, evite el contacto con los ojos y piel, evite la inhalación, no lo ingiera, no utilice envases para otros fines, em, lave los objetos, utensilios utilizados para la medición antes de utilizarlos, no prepare las diluciones en recipientes metálicos porque, bueno, puede afectar. Bueno, y una cierta cantidad acá de nuevo, ven, tenemos la fecha de envasado, la concentración nos aparece acá también. Y en este caso, fíjense, también instrucciones de cómo lo tengo que diluir para distintas aplicaciones, si lo voy a utilizar para limpieza de pisos, para limpieza de baños, bueno, en esos casos me indica cómo tengo que diluir el producto. Acá tenemos otro desinfectante, peracético. Fíjense que, como les decía antes, este no solamente tiene ácido peracético, sino que también tiene ácido acético y peróxido de hidrógeno. O sea, su composición tiene 3 agentes desinfectantes. También nos van a figurar acá instrucciones de uso. Nos van a aparecer algunas cuestiones respecto del equipo de protección que tenemos que utilizar al operar con este producto, utilizar guantes impermeables, delantal de hule, perdón, lentes de seguridad, usar careta. Bueno, entonces fíjense la Y, cantidad. Sí, Moni, sí, arriba también a la derecha está el pictograma de seguridad, acá en está, sí, negro. dice corrosivo, ¿no? Es un producto corrosivo. Entonces, lo importante es la cantidad de información que tienen las etiquetas. Muchas veces por apuro o por lo que fuera, por no dedicarnos el tiempo, no leemos correctamente las instrucciones y es sumamente importante hacerlo. Inclusive quienes ya están un poco más avanzados y ya están habilitando sus pupas y van a tener que tener un procedimiento de limpieza y desinfección estandarizado, tienen que tener esta información de las etiquetas también guardada. Bien. Entonces, en líneas generales, cuando usamos productos de limpieza y desinfección, los tenemos que conservar en los envases originales y con su etiqueta. Eso es algo muy importante. Si nosotros necesitamos fraccionarlo, hacer algún tipo de dilución, siempre tenemos que utilizar envases específicos para ese fraccionamiento y exclusivos para cada producto. No tenemos que guardar diluciones en envases que puedan prestar a confusión. El caso típico es el uso de gaseosas, ¿no? Que pueden generar un accidente. Y además, almacenarlo siempre en un lugar específico que esté fuera del área de proceso y siempre correctamente identificado. Les ponemos una etiqueta en la cual figure cuál es el nombre del producto, cuál es la concentración y qué día realizamos esa dilución, esa preparación. Y vamos a ver entonces cómo hacemos diluciones en caso de que la necesitemos para algún tratamiento. Lo primero que tienen que saber es que existen distintas maneras de expresar concentraciones en los productos de limpieza. Acá vemos, por ejemplo, pueden encontrarlas en algo que se llama ppm. Esta abreviación ppm representa partes por millón y se está refiriendo a los miligramos del principio activo que uno tiene por litro de disolución, es decir, por litro de ese producto por ahí comercial que nos venden. Otra manera que pueden encontrar los datos de concentraciones es en porcentajes en volumen, es decir, porcentaje de un cierto soluto de principio activo en cierto volumen de producto final, ¿no? El producto para consumir. O sea, es volumen de soluto por cada 100 mililitros de solución. También pueden encontrar alguna concentración expresada en porcentaje peso en volumen,
Estos son los gramos de soluto que encontramos en 100 mililitros del producto de la solución. Y también en gramos por litro. Veamos el caso de la lavandina, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, 25 gramos de hipoclorito de sodio en 1 litro de lavandina. Sería este caso, ¿no? Si yo tengo lavandina que dice en su etiqueta 55 gramos por litro, eso es equivalente a 55.000 miligramos por litro o 55.000 ppm. Son formas equivalentes. O también podríamos decir que es 5,5% masa en volumen. Si yo necesito o tengo una dilución de lavandina que es 1 gramo por litro, también podría decir que tiene 1.000 miligramos por litro o 1.000 ppm. O también 0,1% masa en volumen. Distintas maneras de expresar concentraciones. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces para un proceso se recomienda alguna concentración en particular, y ahora vamos a ver eso. Entonces puede ser que necesitemos hacer algún cálculo de cuánto, de qué forma tenemos que diluir un producto que estamos comprando para llegar a una concentración deseada. Acá hay algunos datos que son referenciales, ¿no? En general, para desinfectar vajilla, vasos, cucharas, etcétera, la concentración recomendada es de 100 partes por millón, o sea, 100 ppm. 200 ppm de cloro para desinfección de equipos, 200 para desinfección de pisos y paredes, 250 para desinfección de superficies porosas. Esto es cuando esa dilución que yo preparé entre en contacto con esa superficie que yo quiero limpiar. Acá tenemos otros datos, ¿ven? Por ejemplo, superficies en el hogar, 300 ppm, en la industria alimentaria 300 a 500 ppm, en hospitales, fíjense cómo es más alto, de 3.000 a 5.000 ppm, y también asociado un tiempo de referencia, 5 minutos de contacto, o en este caso para agua de lavado de frutas, dejamos 30 minutos. Vieron que hacemos una dilución que en general decimos 3 gotas o 5 gotas de lavandina por litro de agua y lo dejamos 30 minutos. Con esas gotas lo que estamos buscando es alcanzar estos niveles de concentración en esa agua de limpieza. Para el agua de consumo, bueno, cada uso que le quiero dar al desinfectante está asociado a una cierta concentración recomendada. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros compramos lavandina, su concentración va a ir variando en el tiempo. Entonces, esto está establecido, está permitido que exista una cierta caída de la concentración de ese principio en el tiempo, ¿no? Ya la ANMAT lo tiene asumido, digamos, lo tiene legislado, que puede haber una caída en el tiempo. ¿Cómo? Bueno. Por ejemplo, si yo tengo cloro de 55 gramos por litro, a medida que pasa el tiempo, si pasan 30 días de que se envasó ese producto, puede ser que haya perdido un 5% de la concentración declarada en el rótulo. O sea que ya no voy a tener 55, sino que voy a tener un 5% menos. A los 60 días un 10, a los 90 un 15. Entonces se va perdiendo en el tiempo la concentración en el caso de la lavandina o de los compuestos clorados. Por eso, más allá de esas concentraciones que veíamos antes, en líneas generales se recomienda hacer una dilución que tenga 1.000 ppm, es decir, que tenga 1 gramo por litro de solución para desinfectar superficies, ¿no? Acá tenemos un poco una medida casera. ¿Cómo puedo lograr, si no quiero hacer el cálculo, cómo puedo lograr hacer esas diluciones de forma sencilla? Me tengo que fijar siempre lo que dice la etiqueta, ¿no? Si yo tengo una lavandina que en su etiqueta declara 25 gramos por litro y quiero preparar 1 litro de dilución
para desinfectar superficies, lo que puedo hacer es colocar 40 mililitros de producto. En unidades sencillas, lo que podemos hacer es poner 4 cucharadas soperas llenas. Eso sería por litro. Tengan en cuenta que si tengo que hacer 2 litros, serán 8 cucharadas soperas. Si tengo que hacer 3 litros, serán 12 y así. Si mi envase dice 55 gramos por litro, bueno, ahí pondré 20 mililitros, o sea, 2 cucharadas soperas llenas. Y si dice, por ejemplo, 46, tengo que poner 22 mililitros. Esto ya con las cucharadas es un poco más difícil. Lo tengo que medir por ahí con algún vasito medidor, vertedor, y entonces preparo el litro de producto. Bien, entonces esta sería una forma sencilla, o sea, para que quienes no quieren algo demasiado puntual, bueno, pueden utilizar esta referencia. Si ya necesitan, porque no sé, compraron un producto que no figura en esa tablita, hay una fórmula general para el cálculo de diluciones, que es esta de acá. Dice que el volumen que tengo que poner de, por ejemplo, lavandina para hacer una cierta desinfección va a ser el volumen que quiero generar, por ejemplo, ahora vamos a hablar con un caso, la cantidad, el volumen que quiero producir de una dilución por la concentración que quiero tener de la dilución sobre la concentración que dice el envase. Supongamos que necesitamos calcular la cantidad de lavandina cuya etiqueta dice 35 gramos por litro, que tengo que diluir en 5 litros de agua para preparar una dilución que tenga finalmente 1 gramo de cloro, o sea, 1000 ppm. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero veo qué datos tengo, ¿no? Quiero preparar 5 litros. 5 litros llevado a mililitros son 5000 mililitros. Hago esta transformación para que después el resultado que yo obtenga me dé también en mililitros. Entonces, expreso ese volumen que quiero preparar en mililitros. El volumen 1 es el volumen de desinfectante que voy a poner, ese es el que quiero averiguar. Sé que quiero llegar a una concentración de 1 gramo por litro y que parto de una concentración de 35 gramos por litro. Entonces, aplico la fórmula y me da que tengo que utilizar 143 mililitros de esa lavandina, que tiene 35 partes por millón, para preparar los 5 litros de dilución que resulte en una concentración de 1000 ppm o de 1 gramo por litro. Bueno, algunas consideraciones importantes en la desinfección de superficies. Siempre tenemos que respetar eso que veíamos recién, tratar de que sean lo más exactas posible tanto la medición de la lavandina como la del agua. Siempre diluir en agua fría. Vimos que los compuestos clorados en general se pierden con las altas temperaturas, pierden su efecto desinfectante. Preparar las soluciones en el día, no usarlas más allá de las 24 horas de preparada, y tenemos que leer los rótulos. No todas las lavandinas aditivas son aptas para utilizarlas, por ejemplo, sobre superficies en las que luego vamos a trabajar o vamos a apoyar alimentos. Ya dijimos también que la lavandina nunca se debe mezclar con otros productos desinfectantes como alcohol 70, vinagre o amoníaco, porque van a generar productos tóxicos o bien que irritan la piel y las vías respiratorias. Cuando lo mezclamos con ácido se va a liberar cloro, que es tóxico, y si los mezclamos con amoníaco se forma cloramina, que es una sustancia súper tóxica. Así que mucho cuidado con no mezclar productos desinfectantes. Muchos productos de uso, muchos elementos de uso frecuente, como pueden ser termómetros, los celulares, los picaportes, barandas, etcétera, se pueden desinfectar utilizando alcohol 70. La solución de alcohol 70 la vamos a preparar siempre colocando 7 partes de alcohol 96%, que es el que se consigue comercialmente. Por ejemplo, si quiero preparar 1 litro, tengo que medir 700 mililitros. Y después vamos a agregar 3 partes de agua potable. Si quiero preparar 1 litro, le tengo que agregar 300 mililitros. Y otro agente desinfectante que podemos utilizar es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. Yo les puse estos 3 porque son los más frecuentemente utilizados, más a nivel no profesional, ¿no?
si este desinfectante podemos prepararlo en una concentración del 0,5%, que es también una de las más recomendadas para desinfección de superficies, midiendo 17 mililitros de agua oxigenada al 3%, y la vamos a diluir en agua fría o que esté hervida y fría, ¿no? Para que sea potable, hasta 100 mililitros de agua. Y después, una cuestión que tenemos que tener en cuenta es siempre hacer la dilución en un lugar que sea ventilado y evitar inhalar esa solución. Bueno, bien, con esto terminamos con la parte que queríamos exponerles hoy. Bueno, lo que van a tener que hacer básicamente, les cuento, en la Lo actividad tenía domiciliaria abierto y ahora no lo encuentro. de esta Acá está. semana, yo les voy contando, Caro, de esta semana es tomar, pueden trabajar si quieren en grupos de A3, yo lo que les recomiendo, por ejemplo, ya que hay varios que tienen este tema de productos en común, como recién Fernanda con Carlos y demás, se pueden asociar, y lo que tienen que hacer es analizar un producto de limpieza o desinfección que utilicen habitualmente. Pueden tomar el peracético los muchachos acá y bueno, y analizan y de paso aprenden en conjunto. ¿Qué van a hacer? Van a tener que indicar, cuando resuelven la actividad, cuál es el nombre del producto, cuál es la marca comercial y aspectos de la etiqueta como si figura cuál es el principio activo, si se indica la concentración, si tiene fecha de vencimiento, cualquier observación que noten al respecto, cómo está expresado. Me dice un vencimiento, me pone una fecha y un cierto tiempo de uso. Figuran instrucciones de uso, resultan claras, me explica cómo lo tengo que diluir. Fíjense recién lo que decía Fernanda, a veces uno no necesita esa información y por ahí no está tan clara en la etiqueta. ¿Tiene alguna indicación respecto a los elementos de seguridad que tengo que utilizar? ¿Tiene alguna otra información que me resulte relevante? Bueno, entonces esto lo pueden armar en grupos, siempre que cada uno individualmente presente la actividad, ¿no? Si es pueden hacer un Word y cada uno de los integrantes del equipo la presenta por separado, así nosotros registramos que está hecha la actividad. Bueno, Eh, de esto era eso. No sé si hay alguna sí, duda. la tienen que... Se te escucha todo cortado, Caro, la internet de allá. Sí, bueno. No, ahora te escuchamos un poquito. Y querés mostrarles el otro, Caro, también hay en este caso la actividad evaluatoria es como, sí, chicos, la actividad se manda, ustedes entran en la plataforma en actividad y ahí tienen que poner realizar actividad y ahí pueden o escribir un texto o adjuntar un Word, por ejemplo. Y la otra cosa que tienen que hacer es esta actividad que es un juego, simplemente, ahí fíjense, les va a aparecer esa pantallita y ahí se está abriendo, tienen que poner no soy yo, Caro, así te pone, Ah, bueno. Es que ando lerda. sí, pones iniciar. Bueno, no importa, les va a pedir primero que pongan el nombre, su nombre, y después tienen que completar, es una sopa de letras muy fácil. Nosotros vamos ahora a intentar entre todos buscar una, que es Una palabra. esta de acá. Dice, tipo de desinfectante que presenta, entre otras ventajas, Sí. no perder efectividad en presencia de materia orgánica y no resultar irritante. Entonces lo tenemos que buscar acá. Ya les decimos que ese es el iodóforo, a ver si alguno lo encuentra. Está como yodado, ¿eh? Yodado, yodado. A ver, acá está, Caro. Quinta fila, segunda, es una más. Acá, Ahí, arrancamos sí. acá, pero ya le diste la solución. Bueno, yodado. Y lo que Entonces, tienen, una vez que hacen eso, después tienen que emparejar con la definición. Y ahí y nos ahí va a está. marcar que está bien. ¿Sí? Y así tienen que buscar las 5 definiciones. Es muy fácil y aparte ya les dimos la ayudita. Lo único que cada vez va cambiando la sopa de letras.